me parece, son dos poblaciones distintas. Hay por una parte los planetas, los exoplanetas normales, que han sido discriminados, sobre todo han sido distinguidos por el efecto gravitacional que hacen en la trayectoria de su estrella huésped, y estos otros que han sido distinguidos por eclipses, que son otra cosa diferente. De manera que entre unos y otros tenemos por encima de 3000 exoplanetas. Los otros son exoplanetas, estos son candidatos a exoplanetas. Pero en fin, que ya es un lugar común entre los científicos planetarios ahora decir que hay más planetas que estrellas en el universo. Hay, seguramente, contando todas las galaxias, pues billones de planetas en el universo. Hablaba hace un momento de supertierras y aquí tenéis una, las definí un poco manga por hombro, pero aquí hay una que los datos fueron publicados en esa fecha, ese es el nombre, por la densidad que se ha podido medir, que es de 1,9, o sea, es más densa que Urano y que Neptuno, que tienen densidades 1,3 y 1,6. Debe tener un núcleo de metal y envuelto por roca, una importante cantidad de agua, una especie de manto de agua, y una atmósfera no excesivamente densa de hidrógeno y helio. Sería un planeta, desde luego, apto para la vida bacteriana. Otra cosa es que la haya o no la haya. Estos son los números de Kepler, pero no son los números definitivos, porque los planetas tipo Júpiter no son tan abundantes. Los más abundantes son los planetas de tamaño Neptuno, estos de septiembre último. Las supertierras, o sea, planetas como este, de masas menores que Urano y Neptuno y mayores que la de la Tierra, 400 y pico, y tierras, planetas de tamaño terrestre, esos 100 y pico. Hay superjúpiters mucho mayores que 15 veces la masa terrestre, un poco más y ya serían estrellas. Y entonces en este diagrama de aquí podéis ver que en la última cuenta estadística del análisis de Kepler, pues están los planetas jovianos. Esto es el periodo que marca la distancia del planeta a la estrella. Estos son pues los 365 días de la Tierra, son 300 y pico, estos serían 1000. Hay ya planetas jovianos caracterizados que están incluso más lejos de su estrella que Júpiter del Sol, estos de por aquí, pero la mayoría están un poco más cerca. Esto es lógico porque cuanto más cerca esté un planeta de su estrella es más fácil que la eclipse, más fácil que ejerza influencias gravitatorias sobre ella y por tanto más fácil de detectar. Y luego estos son los jovianos calientes que están muy cerca de su estrella, que seguramente son planetas que han emigrado desde órbitas lejanas hasta acercarse a la estrella. Y luego estas son las supertierras, que están en general mucho más cerca de su estrella que la Tierra del Sol, aunque hay algunas que están a distancias ya casi terrestres. Esta entonces sería una de estas de por aquí. Bueno, como veis tenemos ya un zoológico un poco más caracterizado. Los 8 cuerpos planetarios que hay en este sistema resultan una muestra pequeñísima del conjunto. Tenemos ya aquí como 3 poblaciones ya significativas que nos indican pues, bueno, que los planetas grandes son muy frecuentes, pero que hay muchos otros de tamaños medianos que son también bastante frecuentes. Y aquí tienen un campo de juego para un siglo los astrónomos planetarios para empezar a hacer planes sobre qué queremos hacer con estos nuevos mundos que estamos descubriendo ahora por centenares. El plan, como seguro que sabéis, es inmediato. El plan es conseguir fondos para un telescopio orbital que sea capaz de analizar atmósferas y de descubrir eventualmente desequilibrios químicos, a ser posible con firmas biogeoquímicas en las atmósferas de esos planetas. Este es el plan, ¿no? La hoja de ruta que se suele decir ahora. Los cazadores de planetas, que es el nombre que se dan a ellos mismos, están pujando mucho en este sentido, pero tanto la NASA como la ESA descartaron planes de telescopios capaces de hacer esto en los últimos años. Es decir, que ha habido, como suele pasar, una serie de cortes de financiación y ninguno de los 2 telescopios que estaban previstos, el de la ESA se llamaba Darwin y el de la NASA, el Terrestrial Planet Finder, pues ninguno pasó el corte y por tanto son proyectos que están recibiendo financiación mínima para que se sigan estudiando en teoría, pero que no tienen dinero para desarrollarse. Y estos, basándose en que con una financiación pequeñita, porque Kepler ha sido un proyecto no muy millonario, han conseguido todo esto, pues lógicamente están empujando ahí a ver qué pasa.
Aquí os cuento, precisamente hablando de esto de análisis de atmósferas, lo que se puede hacer, porque esto ya es un caso concreto sobre este planeta. Los planetas reciben el nombre de su estrella, muchas tienen nombres propios, pero la mayoría son números de catálogo, y se les añade una letra minúscula empezando por la B. O sea que el primer planeta descubierto es una B, el siguiente una C, y así. Bueno, pues en este planeta, HD 189733b, se ha hecho un análisis espectral, sí, que da señales espectrales a partir de esta longitud de onda, y efectivamente, sí, el mejor modelo sería el de los tres, agua más metano más amoníaco. Y este es otro que nos lleva a una cuestión curiosa. Yo no sé si eso está en el cuaderno o no, no está. Bueno, pero la presentación la vais a tener completa en la página de Climática, o sea que tenéis esto también. Una reflexión bastante conocida es, bueno, ¿cuánto carbono tiene que tener un planeta para dar lugar a vida o a vida compleja? La respuesta es que muy poco, y la respuesta es que si hay demasiado, probablemente la vida será imposible, paradójicamente. En un planeta muy carbonoso, como este que ponemos aquí en plan ilustración, lo que ocurre es que el carbono va a tender a ligar todo el oxígeno, porque los enlaces del monóxido y dióxido de carbono con el oxígeno son más estables que el enlace hidrógeno-oxígeno. De manera que si la cantidad de carbono es mayor que la de oxígeno, todo el oxígeno va con el carbono y no queda oxígeno para formar agua, con lo cual habría un montón de compuestos de carbono, pero no habría agua. Y esto es lo que pasa en este planeta, WASP-12b. Es uno detectado con otro telescopio, el telescopio Spitzer, donde, como veis, hay una cantidad muy importante de metano, los picos estos de absorción aquí, hay monóxido de carbono, en cambio hay una cantidad mínima de agua. Este pico puede ser también de agua, pero en todo caso una cantidad muy pequeña, porque la mayor parte del carbono está ligado con otros compuestos que no son el agua. De manera que, bueno, por supuesto que aquí va a haber una serie de filtros que van a interesarnos más o menos en función de que estamos desesperadamente buscando vida, y uno de ellos es que la cantidad de carbono no sea excesiva, paradójicamente. Porque cuando examinamos la cantidad de carbono que hay en la Tierra como planeta, que es esta, y en la biosfera, y la comparamos con la que hay en el Sol, nos damos cuenta de algo curioso, y es que esto es la unidad. En ordenadas tenemos la cantidad de carbono respecto al resto de elementos del sistema periódico, que representamos como Z, y vemos que, bueno, esta es la famosa línea de nieve, los planetas interiores desprovistos de volátiles, carbono, agua, etcétera, los cuerpos exteriores, los asteroides hacia afuera, mucho más cargados en volátiles, entre otros carbono. Entonces, con un punto de partida muy bajo en carbono, la biosfera se ha apañado para concentrar una cantidad importante de carbono que es como 30 veces superior a la cantidad que hay en el Sol, a la concentración que hay en el Sol. La conclusión es que no hace falta una cantidad muy importante de carbono en un planeta, porque una vez que esa cantidad es suficiente para que se instale una forma de vida sobre el planeta, esa forma de vida se va a encargar de captar todo el carbono que salga del planeta, y aunque la cantidad sea muy pequeña en su conjunto, la concentración final puede ser muy grande. Por supuesto que, igual que el agua de este planeta ha venido probablemente del cinturón de asteroides, con impactos posteriores, esos asteroides han podido traer también una parte de carbono, pero en cualquier caso, por mucho que hayan traído, están por debajo de la cantidad del Sol, y la biosfera está muy por arriba. De manera que lo que esto quiere decir es que ha habido un proceso de concentración de carbono a expensas de la biosfera o producido por la biosfera, y que por tanto la cantidad inicial de carbono no es tan importante. Con que haya un poquito es suficiente para que la vida surja. Si es suficiente para que surja la vida se encarga del trabajo siguiente. Esta es una ilustración famosa, un icono en la historia de la divulgación científica, el famoso punto azul pálido que dio nombre al último libro de Carl Sagan. Un punto azul pálido, esto fue una cabezonería de este hombre que convenció a la NASA para que la nave Voyager 2, que estaba ya casi fuera del sistema solar, se girase y hiciese la foto de familia, que es como lo llamó la prensa americana.
y en la foto de familia, que luego tuvieron que reunirlos porque cada uno estaba por un lado, pero bueno, los juntaron todos para la foto, la Tierra aparecía como este puntito, que está marcado aquí para que se vea, ¿no? Es un punto azul pálido. Y entonces el comentario de Sagan en el libro, a esta foto, el pie de foto, era algo muy filosófico, muy bonito, muy idealista, diciendo que esto era un solo píxel en la imagen, de tantas cosas que había aquí, y que había que considerar la historia de la humanidad como una batalla de idiotas por dominar una fracción pequeñísima de ese píxel. Todas las crueldades, todas las matanzas, todas las tiranías que había habido en la Tierra por esa tontería que al fin y al cabo estábamos compartiendo todos, ¿no? Bueno, esto ha tenido mucha prensa y ha tenido mucha crítica también, que hay demasiada diferencia entre este idealismo, que es ver la Tierra desde millones de kilómetros de distancia, y la realidad, que es que, bueno, que nos estamos peleando por recursos y por ideas también, y que vamos a seguir haciéndolo, a pesar de la foto de familia. De manera que con esta excusa planteo esta idea, que yo creo que es una cosa también clásica, ¿no? Estamos desesperados por encontrar vida, pero vamos a cambiar algo si encontramos vida, supongamos, incluso vida inteligente, una comunicación, alguien que nos diga algo en algún sitio. ¿Podremos cambiar de comportamientos? ¿Querremos? ¿Qué os parece? Una cosa curiosa, otra de las que no sirven para nada, es esta discusión. A mí me parece interesante por una cuestión, y es que es un ejemplo maravilloso de la aceleración de la ciencia. Igual que aceleran las galaxias, también los científicos están corriendo cada vez más deprisa. En 1960, la década del 60, hace medio siglo justo, estaba la discusión, que conocemos por los libros, entre fijistas y movilistas. Si Wegener había tenido razón, tal cual, y en esos años, del 64 al 67, se produjo una revolución. En realidad se produjo entre diciembre del 66 y enero del 67, en 2 meses. Fue una revolución bastante concreta en el tiempo. Todo el mundo adopta el movilismo, aceptamos la tectónica de placas como el funcionamiento del planeta, y 50 años después se está discutiendo hasta qué punto este es un modelo exportable, no al sistema solar, que parece que no, con limitaciones, ahora las cuento, sino al conjunto de planetas lejanos y específicamente a las supertierras, o sea, estos que tienen más masa que la terrestre y menos que Urano, que es el siguiente en masa. Y los defensores de cada postura, pues me los he traído aquí. Adrian Lenardic, un serbio que trabaja en Estados Unidos, y Diana Valencia, una colombiana que trabaja con Saselo, el que vimos antes de la conferencia esta con exoplanetas. Lenardic dice que no, que las supertierras no van a tener tectónica de placas, y lo fundamenta así. Dice que son planetas con mucha mayor gravedad, consecuente a su mayor masa, y que esa mayor gravedad va a hacer las rocas, el manto de ese planeta, mucho más compacto y por tanto una litosfera mucho más gruesa y por tanto irrompible. Por tanto, aunque haya incluso mucho calor interno, pues el planeta no va a tener placas móviles como este. Lo que dice la doctora Valencia, en cambio, es que el mayor calor interno de una supertierra va a suponer, pues igual que en la Tierra, una litosfera más fina, porque al fin y al cabo la litosfera solo se distingue del resto del manto en que no tiene fusión incipiente, pero cuanto mayor el calor del manto, mayor parte del manto va a estar fundido en ese 1, 2 o 3%, y por tanto va a ser una litosfera fina que va a ser fácil de romper en placas. Que en segundo lugar, una supertierra con mucha frecuencia tendrá cantidades importantes de agua, y el agua rebaja el punto de fusión de las rocas, con lo cual pues, va a ser mucho más fácil el magmatismo en conjunto, pues que sí. Propone además un método para descubrir la tectónica de placas a años luz de distancia, y es analizar la atmósfera, este objetivo que quieren también los exobiólogos para ver si hay o no desequilibrios químicos biológicos, analizar la atmósfera para ver si tiene demasiado dióxido de carbono. Si tiene demasiado dióxido de carbono, la conclusión sería que esto no es una supertierra, sino un supervenus, porque uno de los efectos, el efecto geoquímico más importante de la tectónica de placas es secuestrar el dióxido de carbono como carbonatos y meterlo en el manto provisionalmente, luego vuelve a salir
vía volcanes, pero al meterlo en el manto impide que se concentre demasiado en la atmósfera y por tanto que haya un efecto de invernadero descontrolado como el que hay en Venus. De manera que si el planeta tiene una cantidad limitada de dióxido de carbono en la atmósfera, la propuesta de Valencia es que entonces puede tener tectónica de placas. Bueno, esto es un poco teórico, pero a mí me parece bonito porque la discusión que había hace 50 años en la Tierra se traslada a años luz de distancia e incluso nos proponen una propuesta de comprobación. Esta comparación que habría que ver, ¿no? Porque tampoco la cantidad de carbono es igual en todos los sistemas planetarios. Si analizamos la estrella y vemos cuánto carbono hay, y luego analizamos el planeta, su atmósfera, y vemos cuánto carbono tiene, podemos llegar a una conclusión de que ese planeta tiene un sistema eficaz de secuestrar el dióxido de carbono y sacarlo de la atmósfera. Esto podría ser la tectónica de placas. Esto es de 2008, como veis, no es muy reciente, pero a partir de aquí se ha creado una especie de línea de investigación en la cual todo el mundo opina sobre tectónica de placas en las supertierras. Y yo, en la última cuenta que he hecho, contaba que ganaban los partidarios del sí por 5-2. No es una goleada, una goleada más o menos. No es significativo, evidentemente, pero hay más científicos planetarios que se inclinan por pensar que la tectónica de placas puede ser general en este tipo de planetas. No hablan de tierras, pero sí de supertierras, de planetas probablemente oceánicos con una masa mayor que la terrestre. Un par de cosas más sobre este tema de planetas. Lo que ha observado el telescopio Kepler es esta zona, donde hay a 3.000 años luz de distancia, solo este cúmulo globular que está justo aquí. Ya os he dicho que el resultado es este. Lo que han observado los otros cazadores de planetas, los de los 700 y pico, es un entorno muy cercano a la Tierra. Pues los más lejanos, casi todos están a 200 años luz de la Tierra, o sea, muy cerquita, de hecho, más o menos en este círculo, incluso más pequeño, con que cuando comparamos eso en el conjunto de la galaxia es cuando podemos llegar a la cifra de millones de planetas, no digo habitables, no, planetas en general, y cuando pensamos en la enorme cantidad de galaxias que hay en el universo, este es un campo de galaxias del telescopio Hubble, con muchas, pero bueno, hay 100.000 millones en conjunto, pues podemos llegar a la conclusión de que efectivamente la cantidad de planetas es enorme, probablemente billones más que millones. Entonces tenemos aquí dos posturas y la primera está reflejada en este libro de un paleontólogo, que es este señor Peter Ward, y un astrónomo que se llama Tierra Rara, y que se subtitula ¿Por qué la vida compleja es poco frecuente en el universo? Bueno, ellos plantean una serie de filtros, me centro solo en este, que es que dicen que los planetas que podrían ser habitables por una vida compleja, una vida de la envergadura de la terrestre, tendrían que estar solo en una banda de una galaxia espiral como la nuestra, lejos del centro, donde habría demasiada energía, demasiados agujeros negros, supernovas, rayos ultravioleta, etc., y tampoco en la periferia, porque aquí habría pocos elementos pesados para formar planetas. Bueno, lo que están haciendo es extrapolar a una galaxia el concepto, que este es muy clásico, de zona de habitabilidad en torno a una estrella, no demasiado cerca como Mercurio, no demasiado lejos como Marte o los planetas exteriores. Este es un punto de vista, voy a llamarlo pesimista, me parece discutible porque algunos de los argumentos son bastante traídos por los pelos. Por ejemplo, proponen que es imprescindible que un planeta habitable por vida compleja tenga un satélite gigante como es la Luna respecto a la Tierra, porque esto estabiliza el eje de rotación y por tanto hace más estable el clima. Esto probablemente es así, pero en fin, seguramente que hay otras posibilidades. Es decir, que la búsqueda me parece terriblemente geocéntrica. Me da la impresión de que la idea de estos autores ha sido que estamos solos como civilización en el universo y que vamos a demostrarlo a base de una serie de argumentos que nos hemos construido aquí. Pero bueno, esto es
una opinión. En todo caso, el libro ha sido un éxito de ventas, no está traducido al castellano, pero en Estados Unidos se ha vendido mucho, se ha citado mucho. Me da la impresión de que hay un cierto oportunismo en su publicación, es del año 2000, porque, bueno, pues está un poco a contracorriente de decir, bueno, vamos a buscar vida compleja en el universo, civilizaciones y tal, pues nosotros decimos que no las hay. Entonces, bueno, todo el mundo lo ha leído para ver qué dicen o para llevar la contraria o algo así. Y este hombre, David Stevenson, que es un neozelandés, un geofísico planetario, opina pues más o menos lo contrario. Y sobre todo dice una cosa que es interesante, yo creo que es interesante sobre todo para biólogos, y es que él cree que hay una conexión entre vida compleja y tectónica de placas. Piensa que la tectónica de placas es un proceso común o normal en los planetas. Pone un ejemplo que me parece válido, un ejemplo que se entiende muy bien, es que él dice que es lo que habría que esperar que pasase en un planeta, en el mismo sentido que en un laboratorio esperamos que cuando calentemos un vaso con agua surja convección. Bueno, pues un poco lo mismo, si el gradiente térmico es lo bastante importante, entonces nosotros esperamos que la diferencia de densidades entre la parte baja caliente y la parte superior fría sea suficiente para poner el sistema en movimiento. Y lo segundo que dice es que hay una conexión entre la tectónica de placas que condiciona el ambiente exterior de un planeta, como os comentaba hace unos minutos, secuestrando el dióxido de carbono, impidiendo que el clima se descontrole, y la vida que va a aprovechar esas circunstancias favorables para surgir y hacerse compleja. Yo añado una cosa que no la he leído por ahí, pero me parece también razonable, y es que la tectónica de placas es un generador sistemático y de gran eficacia de ambientes nuevos. Al mover los continentes, cambiarlos de latitud, al romperlos, al cerrar o abrir océanos, al generar vulcanismo submarino con nichos ecológicos independientes de la energía de la estrella, está creando oportunidades evolutivas sistemáticamente y con gran eficacia, y por tanto a mí me parece que es un buen sistema para que la vida lo aproveche para evolucionar. Sobre el sistema solar un par de cosas, sobre Venus y Marte y poquito más. Bueno, yo decía hace un momento que no hay tectónica de placas en otros planetas en el sistema solar, y ahora quiero matizar eso que dije, porque lo que sí hay son cadenas de montañas. Y claro, las cadenas de montañas, el único sistema que conocemos para generarlas es precisamente la tectónica de placas. Entonces, cuando nos encontramos con Maxwell Montes en Venus, con sus 10.000, casi 11.000 metros de altura sobre el radio medio del planeta, nos preguntamos cómo se ha generado esto. Podemos compararlas con los Andes, por ejemplo, pero claro, en los Andes no sabemos la historia, tenemos una subducción aquí que nos genera un engrosamiento de la corteza y por tanto una tendencia isostática a la elevación, generación de magmas que también son ligeros y también flotan, pero claro, en Maxwell Montes lo que tenemos es únicamente un montón de fallas paralelas a la traza del relieve que se parecen bastante a fallas que hay por aquí, pero no hay naturalmente ni trinchera oceánica, ni volcanes alineados como los Andes, ni nada. Todo esto es volcánico, pero no con una cadena de volcanes aquí, sino que todo ha sido formado por volcanes y luego ha sido triturado por unas fuerzas cuyo origen no conocemos. Se ha propuesto que Venus puede haber una situación convectiva, pero con una litosfera demasiado gruesa para ser rota por la convección. Es lo que llaman planetas de una sola placa. Esto sería esto. La convección está deformando la litosfera, puede haber penachos térmicos que la perforen, entonces hay volcanes, pero lo que no hay es subducción, y sí hay una especie de arrugamiento de la litosfera que supuestamente podría explicar estas fallas. No es absolutamente extraterrestre, en el sentido de que sí tenemos un paralelo con la Tierra, un paralelo posible, y es que la misma litosfera de la península ibérica se ha propuesto que está ondulada por la compresión que supone el acercamiento de la placa africana. Bueno, y eso da lugar, como veis, pues, a una serie de fracturas en superficie, cabalgamientos, lo que no da lugar es a cadenas de 11.000 metros de altura. De manera que un colega y yo publicamos un artículo en El País Digital que se llamaba Las misteriosas montañas de Venus. Estas interrogaciones son algo muy típico de los periodistas. Le di a la periodista varios adjetivos para que eligiese y entonces tuve la mala idea de dárselos entre interrogaciones y al final colocó las interrogaciones en el título.
Realmente aquí no sabemos qué pasa, pasa algo raro que yo creo que quiere decir que hay seguramente más sistemas de formar grandes relieves lineales, como son las cadenas de montañas, que el que conocemos en la Tierra. En Marte la cosa está un poquito más clara. Es un planeta un poco menos misterioso que Venus, se parece más a la Tierra, a pesar de tener mucha menos masa. Es más fácil de estudiar porque no se basa en fotos de radar como en Venus, sino que puede haber imágenes que al final, pues como esta, se parecen mucho a las de los satélites artificiales en la Tierra. Bueno, en un relieve que es este, que tiene el nombre de Taumasia, es como lo llaman en la geografía marciana, que tiene unos 4.000 metros de altura sobre las llanuras, empezamos a descubrir, y lo primero fue en una clase de prácticas, un alumno me dijo, aquí hay algo raro y tal. Bueno, a partir de ahí empezamos a descubrir estructuras tectónicas importantes en todo el relieve. Aquí, por ejemplo, que es justo esta zona, pues hay una serie de cosas que interpretamos como cabalgamientos, o sea, rocas que montan unas sobre otras por efectos de una compresión lateral. El corte sería este, los cabalgamientos, así, y lo comparamos con cabalgamientos y su corte en la cadena cantábrica, esto es el Cabo de Peñas. Bueno, pues a partir de ahí y de otras cosas, por ejemplo, la cadena